Hola, bienvenidos alumnos a nuestro tercer bloque de nuestra tercer clase que había quedado pendiente, en la que habíamos visto célula procariota y célula eucariota. En este tercer bloque vamos a ver membrana plasmática, su estructura y sus funciones. Comencemos. Bien, primero vamos a ubicarnos en el espacio, ¿sí? ¿Dónde está esta membrana plasmática o dónde la podemos encontrar? En esta diapositiva podemos observar esta imagen que ya la vimos cuando vimos la clase de célula eucariota. Esta es una célula que está cortada, así tiene un corte para que nosotros podamos ver qué es lo que hay en su interior. Obviamente acá lo que podemos ver son todas las organelas. Acá tenemos núcleo, mitocondria, retículo, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿dónde se encuentra la membrana en esta imagen? Es todo lo que recubre a la célula y también recubre a todos los organelos o organelas membranosos. Si nosotros tomáramos una célula y la cortáramos y pudiéramos observar su membrana, la veríamos de esta manera. Obviamente, en esta imagen falta un pedazo de la célula, ¿sí? La célula va hasta acá. Entonces, si nosotros cortáramos a la célula, veríamos su membrana plasmática de esta manera. Y si tomáramos un fragmento de esta membrana, lo que podríamos ver sería esto que vemos aquí. Esto es un fragmento de la membrana plasmática. Bien, ¿para qué le sirve a la célula tener esta membrana? Para muchas cosas, ¿sí? Entre ellas podemos decir que limita a la célula, le da estructura, le da forma, mediante ella la célula se puede comunicar, puede transportar soluciones, puede intercambiar soluciones, ¿sí? Entre otras funciones que vamos a ver cuando veamos funciones y transporte justamente. Bien, la membrana plasmática tiene 4 estructuras principales. La primera estructura que podemos observar, que es la más abundante, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los que vemos aquí, que tienen la cabecita colorada y la colita amarilla, ¿sí? Y la membrana tiene una doble capa de fosfolípidos, es decir, una bicapa. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos fosfolípidos en la membrana plasmática y por qué son tan abundantes? Porque los fosfolípidos son un tipo de grasa que tiene una característica que se le llama anfipática. ¿Qué significa esto de ser anfipática? Que tiene doble polaridad, tiene una cabeza polar y una colita no polar. ¿Qué significa esto de cabeza polar? Significa que atrae a las moléculas de agua, es decir, que las cabezas son hidrofílicas y las colitas son hidrofóbicas, es decir, que repele a las moléculas de agua. Como podrán observar ustedes en el gráfico, tenemos una bicapa lipídica que está como en contraposición. Tenemos las cabecitas de los fosfolípidos hacia el medio extracelular, es decir, la parte que atrae al agua está hacia afuera de la célula y hacia adentro de la célula, hacia el citoplasma. Esto es debido a que tanto el interior como el exterior de la célula son matrices acuosas. Entonces, la parte hidrofílica del fosfolípido se va a encontrar en contacto con el agua y la parte hidrofóbica se encuentra hacia adentro de la membrana. ¿Qué es lo que produce esto en la membrana? Justamente es lo que hace que limita a la célula. ¿Por qué? Porque en esa parte donde están las colitas hidrofóbicas no hay agua. Esto le da a la célula la capacidad de seleccionar qué sustancias ingresan o qué sustancias salen. Esto es lo que
le da la característica a la membrana de ser semipermeable, es decir, que la célula va a elegir qué moléculas pueden ingresar y qué cantidad puede ingresar. Bien, la siguiente estructura que podemos observar son las moléculas de colesterol, que son estas que podemos ver acá. ¿Sí? Acá hay una, acá hay otra. ¿Qué es lo que le dan a nuestra membrana las moléculas de colesterol? Le dan más resistencia, ¿sí? Tanto física como térmica. Bien, esto ¿para qué lo necesita la célula? Lo que pasa es que si los fosfolípidos a temperatura de nuestro cuerpo, es decir, a 36 grados, los fosfolípidos serían líquidos, serían grasas líquidas. Y obviamente si fueran líquidas no le podrían dar forma a la célula y no tendrían una estructura como tal. Entonces esa es la función justamente del colesterol, los mantiene en una sustancia semisólida para que tenga una forma, bien, y también le da resistencia física en el sentido de que si la célula, por ejemplo, necesita anclarse a una enzima o alguna estructura, le da más resistencia física para que justamente la membrana pueda soportar ese anclaje. Cuanto más colesterol haya en una parte de la membrana, esa zona más resistente y más rígida va a ser. Cuanto menos haya, va a ser más flexible. Bien, las siguientes estructuras que podemos observar son las proteínas. Si nosotros tuviéramos en nuestras células una membrana plasmática que estuviera constituida solamente por fosfolípidos y colesterol, nuestras membranas no tendrían tanta variedad de funciones. Simplemente limitaría la célula y podría transportar alguna que otra sustancia que pueda pasar a través de los lípidos y nada más. Pero al agregarle estas proteínas específicas, la membrana adquiere muchas otras funciones, como por ejemplo las de transporte a través de canal, las de anclaje, la de comunicación, etc. Tenemos distintos tipos de proteínas. El primer tipo que podemos observar son las proteínas integrales, que son aquellas que traspasan la membrana de un lado al otro, ¿sí? También pueden ser proteínas de canal y la membrana las utiliza para transportar grandes sustancias. Y luego tenemos a las proteínas periféricas, que son justamente las que se encuentran en la periferia, ya sea tanto hacia el interior de la célula como hacia el exterior de la célula, y que no traspasan por completo la membrana plasmática. Y la cuarta estructura que podemos observar son justamente los carbohidratos, ¿sí? O los oligosacáridos, ¿sí? Que se acuerdan cuando vimos célula eucariota, habíamos dicho que estos oligosacáridos eran parte del glucocálix y que nos servían para diferenciación del grupo sanguíneo y también para señalización, es decir, para alertar a la célula de agentes extraños. Estos hidratos de carbono los podemos encontrar asociados a lípidos, como por ejemplo en este caso sería un glucolípido, o lo podemos encontrar también asociados a proteínas formando glicoproteínas. Bien, habiéndoles dado un paneo general de las estructuras principales que conforman la membrana plasmática, vamos a continuar con el concepto de fluidez o mosaico fluido. Esta imagen que ven acá es, digamos, como la fórmula química de lo que sería un fosfolípido. Acá tenemos en la cabeza el grupo fosfato y las colitas que formarían los lípidos. Bien, hace muchos años se creía que las membranas de las células eran rígidas, hasta que aparecieron estos dos señores, Singer y Nicholson, que propusieron el modelo de mosaico fluido. ¿En qué consiste esto del modelo de mosaico fluido? Justamente es una estructura
en la que sus componentes pueden moverse. En el caso de la membrana plasmática, las estructuras que lo componen pueden moverse de forma lateral, ¿sí? Pueden darle toda la vuelta a la célula si quisieran, pero no pueden pasarse desde el exterior al interior de la célula, y también pueden rotar sobre sí mismos, ¿sí? A veces ocurre, pero de forma muy rara, esto que les comento de que se pasan desde la cara exterior a la cara interior o viceversa mediante un movimiento que se llama flip-flop. Bien, ¿de qué depende esta fluidez de la membrana? Va a depender tanto de la cantidad de enlaces covalentes que existan entre los fosfolípidos y también de la cantidad de moléculas de colesterol que existan en esta membrana. ¿Se acuerdan que dijimos en la diapositiva anterior de que justamente el colesterol es el que le brinda esta rigidez a nuestra membrana plasmática? Ahora, ¿qué característica o qué es lo que le brinda tener esta fluidez a la membrana? Le brinda equilibrio. ¿En qué sentido? Si la membrana fuera demasiado rígida, no tendría movilidad, por ejemplo. Y si fuera demasiado lábil o demasiado movible, no tendría la estructura que necesita la célula, no tendría ese soporte mecánico que necesita. También le da la posibilidad de crecer, ¿sí? Porque se expande. También le da la posibilidad de dividirse. También le da la posibilidad de secretar sustancias a través de vesículas. Y también le da la característica de autorrepararse. Por ejemplo, cuando una célula es atravesada por una aguja, por ejemplo, como sucede en la, ¿cómo se dice? En la inseminación artificial, en la que un operador coloca los espermatozoides dentro del óvulo, ¿sí? Ahí entra una aguja dentro de la célula, y cuando esa aguja sale, la membrana se cierra automáticamente. Entonces esto impide que la célula se desarme, todo su citoplasma se desparrame en el medio extracelular. Bien, vamos a enumerar las funciones de la membrana plasmática. Habíamos dicho anteriormente que las funciones estaban determinadas justamente por el tipo de proteínas especializadas que están presentes en esta membrana. Habíamos dicho que teníamos dos tipos de proteínas, las integrales y las periféricas. Dentro de las proteínas integrales tenemos distintos tipos, ¿sí? de proteínas que cumplen distintas funciones. Tenemos, por ejemplo, las proteínas que cumplen función de canal iónico. ¿Qué significa esto? Que es una especie de poro, ¿sí? Que está en la membrana plasmática, y a través de ella pueden fluir iones. ¿Qué tipo de iones? Por ejemplo, el potasio. Y en su gran mayoría, este tipo de proteínas integral son específicas, es decir, que solo dejan entrar o salir un solo tipo de ion. En esta imagen podemos observar, acá tenemos un canal iónico, ¿sí? Es decir, una proteína integral que cumple función de canal iónico. Luego tenemos las proteínas integrales que cumplen la función de transportadores. ¿Transportadores de qué? De sustancias, ¿sí? De sustancias más grandes que tienen carga. Bien, por ejemplo, en esta imagen podemos observar, acá tenemos una proteína transportadora de sustancias. También puede transportar sustancias desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Luego tenemos las proteínas que actúan como receptores. ¿Receptores de qué? Receptores de moléculas, ¿sí? Son sitios de reconocimiento celular. Por ejemplo, podemos tener un receptor de insulina, por ejemplo, ¿sí? En este caso, en esta imagen la podemos observar acá. Acá tenemos una proteína receptora, cumpliendo función de receptor. Lo que hace es recepcionar esta molécula y transmitir la información a la célula.
Luego tenemos las proteínas integrales que cumplen la función de enzimas. Recordemos que las enzimas eran catalizadores de reacciones químicas. En esta imagen la podemos observar aquí. Bien. Y luego tenemos las proteínas de fijación o de anclaje. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? En esta imagen las podemos observar aquí. ¿Y en qué ayudan estas proteínas? Justamente a unir células entre sí, por ejemplo, entre células vecinas, uniéndose justamente en estas a través de estas proteínas, y funcionan como llaves, ¿sí? Como que se encastran y a través de estas proteínas se pueden unir. Luego tenemos las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas también pueden cumplir funciones de enzimas o de fijación, pero además de esto también cumplen la función de transporte de sustancias dentro de la célula. Y por último tenemos a los hidratos de carbono, que dijimos que los podíamos encontrar solitos o los podíamos encontrar unidos a proteínas o a lípidos. Y en cualquiera de sus dos formas, la función que le da a la célula es la de marcador de identidad. ¿Qué significa esto? Que la célula es capaz de reconocer a las células de su misma clase o de responder a aquellas células extrañas, y también determinan nuestro grupo sanguíneo, es el grupo ABO. Bien, todas estas funciones que nombramos le dan a la membrana una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la membrana no es totalmente permeable para ninguna sustancia, permite que algunas pasen con más facilidad que otras. Antes de continuar con los tipos de transporte, deben quedar claros dos conceptos, ¿sí? Estos conceptos son gradiente de concentración y gradiente eléctrico. ¿Qué significa gradiente de concentración? Significa que una sustancia se encuentra en mayor o en menor medida de un lado o del otro de la membrana celular. Bien, o sea, en cantidad, en concentración. Y el gradiente eléctrico es exactamente lo mismo, solo que es en cantidad de iones, ya sea positivos o negativos. Es decir, que puede estar positivizada más de un lado o del otro. Este gradiente de concentración lo que hace es favorecer o contribuir tanto el gradiente de concentración como el gradiente eléctrico al desplazamiento de sustancias, ya que si por ejemplo yo tengo más concentración de una sustancia de un lado que del otro, las sustancias obviamente van a tender a desplazarse hacia el lado donde hay menor concentración, y lo mismo sucede con el gradiente eléctrico. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de transporte de sustancias. Bien, tipos de transporte a través de la membrana plasmática. Tenemos dos tipos de transportes, el pasivo y el activo. ¿De qué depende que se llame pasivo o activo? De que si hay o no gasto de energía, por parte de la célula obviamente. Si hay gasto de energía se le va a llamar activo, y si no hay gasto de energía se le va a llamar pasivo. Dentro del transporte pasivo voy a tener tres subtipos de transporte pasivo. Tengo la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión simple es aquella en la que la sustancia pasa a través de la bicapa de lípidos. La difusión facilitada es en aquella en la que intervienen las proteínas de canal o las proteínas transportadoras. En el 95% de los casos intervienen las proteínas de canal, y en el 5% restante las proteínas transportadoras. Y luego tenemos la ósmosis, que es el transporte de agua. Bien. Luego tenemos el transporte activo, que es el que dijimos, en el que se requiere gasto de energía. Dentro del transporte activo tenemos aquel que es mediado por proteínas transportadoras o carriers, ¿sí?, acoplados a una fuente energética, y aquel que es mediado por vesículas. Dentro del que es mediado por proteínas transportadoras tenemos dos tipos, el primario y el secundario. Ahora los vamos a ver más en detalle.
Y dentro del mediado por vesículas tenemos la exocitosis, que corresponde a la salida de moléculas desde el interior de la célula hacia afuera, y la endocitosis, que consiste en el transporte de células desde afuera hacia dentro de las células, es decir, que ingresen las sustancias o moléculas. Y dentro de la endocitosis tengo la fagocitosis, la pinocitosis y una más que ya la vamos a ver en la próxima diapositiva. Bien, comencemos con el transporte pasivo. Dijimos que el transporte pasivo es el que se da de forma espontánea, es decir, sin gasto de energía. ¿Y por qué se da de forma espontánea y sin gasto de energía? Porque este transporte es el que se da a favor del gradiente de concentración de la sustancia que se transporta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una sustancia que está en mayor concentración, por ejemplo, desde el lado de afuera de la célula, va a pasar de forma espontánea, si la célula lo permite, obviamente, al interior de la célula hasta que se equilibran las cargas. ¿Bien? Y dentro del transporte pasivo dijimos que teníamos dos tipos, la difusión simple, perdón, tres, la difusión simple, la facilitada y la ósmosis. En la difusión simple, la sustancia pasa directamente a través de los lípidos. ¿Qué tipo de sustancias van a pasar a través de los lípidos? Los gases, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno. ¿Sí? Son esos tipos de sustancias que no tienen carga, ¿sí? Ni negativa ni positiva. Luego tenemos la difusión facilitada, en la que las sustancias pasan también en favor de su gradiente de concentración, pero esta vez pasan a través de proteínas. ¿Por qué? Porque son moléculas un poco más grandes, por ejemplo, los aminoácidos o la glucosa. Y por último nos queda el agua, ¿sí? Que se la nombra aparte porque es un proceso excepcional que sucede con el agua. Y pasa exactamente lo mismo. También se equilibran las cargas en favor del gradiente de concentración. Vamos a continuar con transporte activo. Transporte activo. Como dijimos antes, el transporte activo es aquel en el que se produce gasto de energía. ¿Por qué se produce ese gasto de energía? Porque este transporte es el que se da en contra del gradiente de concentración de la sustancia. Es decir, que la sustancia que se encuentra en mayor concentración, ya sea del lado de afuera o de adentro de la célula, va a pasar al lado en el que se encuentra en menor concentración. Es decir, que la sustancia no va a pasar espontáneamente, sino que necesita que la célula aporte su energía, aporte los medios para que esta sustancia pueda pasar al otro lado. Dentro del transporte activo tengo dos tipos, el mediado por proteínas transportadoras o carriers y el mediado por vesículas transportadoras. Dijimos que dentro del mediado por proteínas transportadoras teníamos el primario y el secundario. ¿De qué depende si es primario o secundario? Depende de cómo la membrana utiliza la energía de la célula. La energía de la célula es el adenosín trifosfato, ¿sí? La molécula de ATP. ¿De dónde sale esta energía? ¿Se acuerdan cuando vimos célula eucariota? Que dijimos que las mitocondrias eran las encargadas de la respiración celular y que mediante este proceso la célula obtenía la energía. Bien, esta energía se llama ATP, es la molécula de energía de la célula. Ahora, el transporte primario es aquel que utiliza el ATP hidrolizándolo, ¿sí? Esto quiere decir que hidroliza la molécula de ATP para utilizar su energía. En cambio, en el secundario lo que sucede es que la membrana utiliza indirectamente esa energía de la hidrolización del ATP. Es un proceso muy complejo que no lo vamos a ver porque no es necesario que ustedes lo sepan. Lo único que me interesa que sepan es que el transporte activo se produce con gasto de energía y los tipos que hay, nada más. Y dentro del primario podemos encontrar un ejemplo como la bomba sodio-potasio, que consiste en el desplazamiento de iones de sodio y de potasio, ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. ¿Y qué es lo que la importancia de
de esta bomba que justamente le ayuda a mantener la homeostasis a la célula. Bien, bueno, y ahora vamos a continuar con vesículas transportadoras. Bien, transporte mediante vesículas. ¿Cuándo se produce este transporte? Cuando las moléculas son demasiado grandes para pasar a través de una proteína, ya sea de canal o de lo que fuera. Entonces ahí la célula necesita hacer estas vesículas. Dijimos que cuando una sustancia o molécula va a ingresar, se le llama endocitosis. Y cuando sale algo de la célula, se le llama exocitosis. Dentro de la endocitosis tengo la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En la fagocitosis lo que ingresan son grandes moléculas o células completas. Por ejemplo, cuando la célula necesita fagocitar una bacteria, ¿sí? Porque necesita matarla, destruirla. Entonces, en ese sentido, la célula hace como una invaginación, ¿sí? De la membrana, lo encapsula y lo lleva hacia adentro para atacarlo con las enzimas. La pinocitosis es el ingreso de líquidos o de solutos disueltos en estos líquidos, y la endocitosis mediada por receptores es aquella que se da en sustancias que tienen que unirse antes a receptores que están en la superficie de la célula para recién después poder hacer esa vesícula e ingresarlas al citoplasma de la célula. Y la exocitosis es cuando la célula necesita sacar una sustancia desde adentro hacia afuera, sea cual sea la sustancia, no importa, pueden ser desechos, moléculas, proteínas, lo que fuera, todo lo que sale de la célula mediante vesículas transportadoras se le llama exocitosis. Bien, hasta acá llegamos con la clase de membrana plasmática, espero que haya quedado claro. Como siempre digo, las clases no reemplazan a la bibliografía obligatoria, así que por favor lean, porque no hay otra forma de que ustedes entiendan todo lo que yo acabo de decir. En nuestra próxima clase vamos a ver ciclo celular, mitosis y meiosis, así que nos vemos en la próxima.